Hola, buenas tardes. Esa es una alegría enorme para mí estar acá. Te agradezco la invitación, Constanza. Además, con esta mesa de gente tan destacada. Está Fede Traversa, que fue uno de los profesores que me inspiró a dedicarme a esto, de la teoría política y qué sé yo. Y quería aprovechar también la presencia de Carmen en la mesa, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, tan querida. También para transmitir mi solidaridad. Bueno, quería hablar de eso, porque quería también transmitir la solidaridad y el apoyo ante el ataque que está sufriendo la facultad, en este caso en la persona de la decana. Me parece que todos los que estamos en la comunidad de las ciencias sociales de alguna manera tenemos que responder a estos ataques y ser conscientes de que existe y encontrar formas de discutir que esto está pasando. Y bueno, por supuesto, plena confianza en que la facultad va a enfrentar esto y va a salir bien parada. Y bueno, también estoy súper contento de estar acá entre tantos compañeros y compañeras con los que compartí años de militancia. Veo a Curiel, a Margarita, a Walter por allá, Andrés, Fabiana, Losbriano, Alejandra, Rosa, Mayra, gente con la que... me olvido gente. Pero gente con la que compartí tiempo y de la que aprendí muchísimo, aprendí a militar con ustedes y es muy linda la oportunidad de estar de vuelta juntos un rato. Bueno, estamos juntos siempre, pero hoy estamos físicamente juntos. Y bueno, en particular acompañar a Constanza hoy. Una cosa que pasó cuando me etiquetaron en Twitter, porque iba a estar en esta presentación, es que vi primero la andanada de odio que producía Constanza entre la ultraderecha, y después la cantidad de gente que daba para adelante. Eso no es menor. Te odia la gente correcta, y eso es un gran halago, pero y lo veo como algo muy bueno, porque fueron enemigos elegidos además, elegidos a conciencia y contra los que sé que diste batallas muy importantes y que a veces se ganaron y a veces no, pero lo importante es y que es Constanza es una intelectual y una militante política con una inusual postura latinoamericanista y antiimperialista comprometida. Y digo inusual, no es que sea tan poco común, pero gente digamos, de la primera plana de la política uruguaya es inusual. Y es algo que hay que saludar y que es algo que está en todas partes en este libro. Y creo que es una de las señas fundamentales de la forma como Constanza piensa el mundo. Una de las primeras cosas cuando se le pregunta qué está pasando con algo es ¿no? Estados Unidos, la región, la forma como están las fuerzas, y eso es toda una forma de pensar la realidad en una escala latinoamericana, por más que esté hablando de Uruguay, que creo que es valiosísima y que a mí por lo pronto me formó muchísimo. No tuve la suerte de tener a Constanza de profesora, pero sí de haberla leído intensamente, y creo que la obra de Constanza merece un lugar muy importante en la historia, no de la ciencia política, sino del pensamiento político uruguayo. Este libro en particular, después de hacer todas las saludos y las qué sé yo, es un libro politológico, de ciencia política, que destaca todo el tiempo la importancia de la política, las políticas, el presidente, los partidos, el parlamento, decía recién Karina, la autonomía de la política y la especificidad de la política como actividad humana. Es un libro de una ciencia política además bastante convencional, elitista, institucionalista,
positivista, con muchas gráficas, con muchos números, centrada en las instituciones, defensora de la democracia, en un sentido amplio y también en un sentido estricto. Y es un libro que defiende la democracia, pero con la hipótesis de que es la izquierda la que produce, defiende y amplía la democracia. Y eso es algo que en este momento político de América Latina es fundamental. Fundamental porque permanentemente lo que está pasando es que a los izquierdistas se nos está conminando a firmar declaraciones de fe democrática como si nuestra sola existencia fuera una amenaza para la convivencia, la libertad, etc. Constanza toma riesgos fuertes, por ejemplo hablando de Venezuela, riesgos que tienen que ser discutidos y que tienen que ser discutidos con el mismo coraje con el que Constanza plantea la cuestión. Bueno, vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de lo que pasó, de lo que no pasó, de cuáles son los indicadores, de cuáles son las historias, de cuál fue la dinámica de la situación. Y creo que Constanza es de las pocas voces que no se deja correr con el poncho por estas cosas, y creo que eso es algo que tiene un costo, pero que tiene un valor extraordinario, extraordinario. Y digo Venezuela para dar el ejemplo más fuerte, pero hay un montón de temas en los que Constanza se mete con coraje, sin miedo y dispuesta a dar las peleas que haya que dar. Pero volví a esta cuestión de la ciencia política, elitista, institucionalista, demócrata, con esta énfasis en que es la izquierda la que produce democracia en América Latina, pero también con una idea de democracia en la cual el liderazgo tiene un rol central. Un pensamiento político en el cual, y esto es interesante para discutir en la izquierda y desde la izquierda, porque la autoridad y el orden son valores en este libro. Y una de las cosas que justamente reivindica, por ejemplo en el caso ecuatoriano o en el caso boliviano, dos países en los cuales ahora está pasando de todo, que fue la izquierda la que llevó orden a estos países después de mucho tiempo de mucha inestabilidad. Y eso es algo interesante de destacar, y cómo a la izquierda también se debe una discusión sobre el orden y qué es lo que implica el orden y qué formas políticas producen orden y qué tipo de orden estamos hablando. El libro plantea la cuestión, no se mete en ella, porque como decía recién Karina, se mete en muchísimas cuestiones, pero creo que una vez planteado amerita una discusión profunda. El libro convoca en varios momentos a Gramsci y a Maquiavelo, y creo que es una elección muy feliz. Gramsci, necesitamos desesperadamente a Gramsci y a Maquiavelo. Tengo unas diferencias con la lectura que hace de Gramsci y de Maquiavelo, Constanza. Me preguntaría si contemporáneamente los grandes, siempre Maquiavelo está pensando en una lucha entre los grandes y los pequeños, si los grandes son los políticos de derecha o si los grandes son el capital, hoy, la clase capitalista. La hipótesis de trabajo con la que trabaja Constanza todo el libro es que los grandes son los partidos de derecha, los políticos de derecha. Y va en esa dirección, y es muy valioso el análisis, pero me pregunto, y esto es algo que va a aparecer y que tiene, y voy a terminar hablando de esto, que ver con qué tipo de izquierda es de la que está hablando Constanza en este libro. A mí me da la sensación de que en la lectura de Maquiavelo hay mucho El Príncipe y pocas décadas de Tito Livio, por decirlo de alguna manera. Y recordar aquello que dice Maquiavelo en las décadas de Tito Livio, que los príncipes son mejores para crear repúblicas, pero los pueblos son mejores para mantenerlas. Y esta relación entre el príncipe y el pueblo, que aparece muchas veces de muchas maneras en el libro, es un tema absolutamente central para pensar hoy en América Latina, y ahí es donde entra Gramsci, porque para Gramsci el príncipe moderno es el partido, y Constanza en el libro plantea que en realidad el partido es el líder del partido, y creo que eso también es algo que hay que discutir, que ciertamente es así en el caso latinoamericano, o por lo menos en muchos casos latinoamericanos, pero no en Gramsci, y eso no es menor, porque la pregunta es cómo se expresa políticamente una clase, qué tipo de problemas colectivos plantea eso, qué es un partido y cómo tiene que organizarse, y cuál es la relación del liderazgo con eso. Y me parece, y Constanza plantea de frente la cuestión del personalismo como un problema político y la cuestión de la sucesión como un problema político en el libro, pero bueno, el problema es cómo lo solucionamos, y no solo cómo lo planteamos, y creo que también ahí hay toda una discusión sobre el tipo de partidos que necesitamos, que es absolutamente fundamental. Entonces todo el tiempo está esta cuestión de lo plebeyo y las élites, que a veces, de alguna manera, en el libro se plantea
en una relación entre la ciencia política elitista por un lado y la forma como en realidad para la ciencia política al final del día la democracia es rotación de élites, y eso es lo más que vamos a tener, pero al mismo tiempo unas élites, o mejor dicho unos líderes o unos partidos que tienen un vínculo privilegiado con lo plebeyo, y en algún sentido esta es la democracia plebeya de la que está hablando Constanza, ¿no? Entonces vieron cómo no es exactamente no es una democracia participativa, asamblearia, donde todo el mundo decide juntos, sino que es una relación entre la plebe y el líder. Formando parte de una tradición de izquierda muy latinoamericana, caudillista y no anticapitalista, me animo a decir. Sí antipoder de las clases capitalistas en el Estado, pero no anticapitalista en términos de objetivo de la estrategia política. Y esto es interesante para discutir. No lo digo de modo alguno como algo malo, lo digo simplemente como este libro como un aporte a una de las tradiciones de la izquierda de la iglesia, la iglesia es muy importante, de la izquierda latinoamericana, y que también implica una visión realista, ¿no? De que, bueno, evidentemente las izquierdas latinoamericanas tienen esta forma de discutir la izquierda en América Latina, es discutir la cuestión del liderazgo de las élites y de los caudillismos, y no tanto de las expresiones de clases en partidos, por más que uno quisiera que algo de eso pasara. Aparece la cuestión del poder, por supuesto, en el libro. Voy a leer una pequeña cita que dice: la idea de que la izquierda ganó el gobierno pero no el poder estuvo presente en todo el periodo, como una manera de calificar el difícil equilibrio entre el propósito de satisfacer las expectativas de millones de latinoamericanos que apostaron a un cambio, pretendiendo mejorar sus deprimidos niveles de vida y evitar conflictos con el poder económico y financiero que hubieran socavado la gobernabilidad. Es quizás ese equilibrio lo más interesante y lo más difícil que intentaron estos gobiernos de izquierda o progresistas con diferentes puntos de inflexión. Está Seborski sobrevolando esta cita, pero lo que me llega a hacer la pregunta, que es la misma que le di a Seborski. En realidad, si al final del día esto va a seguir siendo el capitalismo, y sabemos que las clases capitalistas van a responder si no se hace lo que ellos quieran, que es lo que está pasando ahora, ¿cómo estratégicamente nos planteamos la cuestión de cómo sí dar conflictos con ese poder económico y financiero? No digo que lo tengamos que dar de una manera imprudente, de frente, de cualquier manera, pero no tomaría como un supuesto que el rol de la izquierda es llegar a este equilibrio. Hay que discutir. En todo caso, es algo que está ahí presente y que tiene mucho que ver, por supuesto, con la preocupación que Constanza tiene en el libro con la cuestión de la democracia y la continuidad de la democracia, cosa que, por cierto, no está para nada asegurada en ningún lugar de América Latina hoy. Entonces, ¿cómo se disputa este poder? ¿Qué sería construir poder plebeyo? Un mundo plebeyo que está todo el tiempo en disputa, y que es lo que hace a la democracia. Y nuevamente creo que ese es un punto fortísimo del libro y del cual nos vamos a tener que aferrar con la vida en los años que vienen, porque la democracia es la acción política de la plebe, en la medida que pueda conquistar cosas. Y esta idea que a los liberales siempre les aterró bajo la forma de la tiranía de la mayoría y todas esas cosas, que a los marxistas a veces les gustó llamar dictadura del proletariado, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Tiranía de la mayoría y dictadura del proletariado es lo mismo. Y democracia, son la misma cosa. Y esto es muy importante, porque lo primero que se nos va a decir, y ya se nos está diciendo, es que si salimos a la calle vamos a ser violentos, vamos a atentar contra el régimen constitucional, etc. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Donde el presidente dice que está en una guerra, ¿no? Y esto va a pasar. Escuchen a Sotelo y a esta gente. El libro es un aporte muy importante. Voy a leer otra cita en la cual Constanza reflexiona sobre un seminario en el que estuvo, en el cual se menciona cómo este momento el momento político progresista es comparable en avances sociales solo con los años 50 en América Latina, pero como en los años 50 hubo un despliegue de pensamiento que no hay uno equiparable hoy, y cómo eso es un problema, y qué tipo de pensamiento y de creatividad tenemos hoy, o por qué no lo tenemos en la misma medida que lo hubo en esa manera. Constanza le pone en boca de otro asistente del seminario, pero reflexiona a partir de eso. Y leo esta cita, ya estoy terminando.
La cita dice: el gran problema, se señaló en el seminario, es que no hemos sabido aprovechar los años de crecimiento ininterrumpido para impulsar una transformación estructural de nuestras sociedades. Hemos introducido paliativos para las situaciones más graves, hemos tratado de reducir la pobreza, mantuvimos la casa en orden, pero no hemos logrado transformar la sociedad. No tuvimos estrategia que fuera más allá de administrar el orden heredado y de asegurar un poco más de bienestar, entre paréntesis, material para algunos. Las transformaciones que se produjeron en el país de América Latina en los años 50 son impensables para la izquierda del siglo XXI. Remarco esto de impensables. No es que no las podemos hacer, no las podemos ni pensar. Capaz que eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Y este es un momento de urgencia, no es un momento para pensar demasiado, porque se juega muchísimo en las próximas semanas, aunque quizás es precisamente el momento para pensar mucho. A veces desde Uruguay pensamos que Uruguay es mucho más importante de lo que es, y este momento puede ser terrible en Uruguay, pero es mucho más ambiguo en muchos otros lugares. Chile despertó, Lula está libre, Macri mordió el polvo, quizás menos de lo que hubiéramos querido, pero fue derrotado al fin, en primera vuelta. Tenemos desafíos por delante, hay años de lucha por delante y esto sigue, y creo que este libro es importante para hacerlo, y Constanza, en el lugar que quiera y ocupe en estos años, también será. Muchas gracias.